Bienvenidos a Mañanas con Paz. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? A mí me amaneció tarde, no me quedó chance ni siquiera de peinarme hoy. Mi querido Jonás Herrera, bienvenido, buenos días. ¿Cómo está, pastor? Yo a usted sí lo veo bien peinadito, bien nice. No, a esta hora el hámster cuesta que comience a arrancar, pero feliz de estar aquí. He oído comentarios excelentes desde que inició. Muchas gracias. Pastor, ¿qué fue? ¿Noviembre? Sí, noviembre. Noviembre. Diciembre fue. Diciembre. Iniciamos el 4 de diciembre. Y bueno, muy buenos comentarios, la audiencia subiendo. Y bueno, feliz nuevamente de estar por aquí. No, gracias, porque también los programas que hacemos con usted, pues siempre tienen muchos buenos comentarios, Jonás. Sabemos de la calidad de su dedicación, su estudio, su amor por la palabra, por el texto, por la información. Así es que ya es un habitual de este programa, ya lo dejamos como parte del staff, ¿le parece? Gracias, un honor para mí. Bueno, Jonás, hoy te dijimos la vez pasada en el último episodio que tuvimos juntos aquí, que quedó grabado ahí, pueden buscarlo en nuestras páginas de Facebook y también en YouTube. Dijimos que íbamos a hablar de temas más peludos, ¿verdad? De temas más complicados. Le voy a poner un caso. Hay una señorita que se congregaba en nuestra iglesia y que después de ver un par de youtubers que afirman que Dios no existe, pues ella ha tomado la decisión de ya no venir, ¿verdad? Y habló conmigo y me dijo, pastor, yo creo que Dios no existe, que yo he escuchado varias personas, varias ponencias, y pues yo siento que estoy perdiendo mi tiempo ya viniendo a la iglesia porque considero que Dios no existe. Yo quisiera hoy, hay muchos padres de familia que quizás están viviendo eso porque hay como una moda. Hay grupos interesados en que la fe decaiga en las naciones, en los pueblos. También esto suma a la desintegración familiar, suma a la promoción y también desarrollo de la agenda de otro tipo que todos conocemos. ¿Qué podemos hablar sobre el tema, Jonás, hoy? Bueno, desde el modernismo, hoy estamos hablando, cuando hablamos de modernismo, desde los años 1500, por ahí más o menos, comenzó el racionalismo sobre la existencia de Dios. Es decir, abajo del 1500, antes del 1500 no había esa pregunta existencial si Dios existía, se asumía que Dios existía. De hecho, puede sonar raro este programa a una audiencia cristiana porque uno dice, bueno, es que todos aquí presuponemos que Dios existe. La Biblia dice en Hebreos 11:6 que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces nuestra fe es eso. Asume de facto que se pregunta, ¿no?, sobre la existencia de Dios. No, de hecho, la Biblia no aclara la existencia, la da por hecho. Pero es verdad que el modernismo trae a nuestra cultura esa idea de pensar o repensar a Dios y repensar qué es Dios. Y en este repensar, entonces, ha golpeado, es verdad, la fe. La fe me refiero desde el punto de vista cultural, no la fe individual de una persona que ha experimentado a Dios. Ese es intocable. Cuando uno experimenta a Dios, no puede pensar otra cosa más que si Dios es real. Pero lo cierto es que aquí hay un pensamiento coloquial, un pensamiento vernáculo, que le dicen a uno, por ejemplo, hoy, que es fruto del modernismo, bueno, comprobame que Dios existe. Y esa palabra, creo que todos los cristianos hemos lidiado con esa pregunta de comprobame que Dios existe. Y es importante que lo que hoy vamos a hablar no solo creo que va a servir a aquellas personas, a aquellas audiencias que nos ven, que cada vez son más que no son cristianos, o que están pasando por una crisis no de fe, sino de acercarse al evangelio, pero que lo golpea la cultura de, bueno, ese comprobame que Dios existe. ¿Cómo compruebo que le estoy entregando mi vida a algo que existe? Porque es que es serio saber que Dios existe, porque le estoy dando toda mi vida y todo mi ser. Entonces la pregunta puede ser genuina al principio, quizá no como la hermana que dice usted que ya no es hermana, o no sé si lo fue alguna vez, pero sí es importante esta pregunta. Entonces aquí hay algo importante cuando hablamos de la ciencia y la fe. La ciencia es la única disciplina, digamos, el único método que puede comprobar cosas, porque la ciencia solo puede comprobar aquello que puede observar. Es decir, que la ciencia, para comprobar que algo es,
necesita atraparlo, Exacto. observarlo, atraparlo en un tubo de ensayo, atraparlo en un microscopio, atraparlo en una máquina de partículas, pero lo necesita atrapar para poderlo observar y así concluir su efecto. O sea, si no es estudiado a través de los sentidos, no pueden haber conclusiones. No puede. Y más que los sentidos, diría yo, que sea observable, totalmente observable, y que lo pueda someter al método científico, no puede ser comprobado. Entonces usted mire que la pregunta parte de un error entonces. Sí. Porque Dios, asumamos ahorita que no sabemos si Dios existe. Digamos que aquí no sabemos. Pero si Dios existe, lo primero que debo de pensar yo es que no lo puedo atrapar, no lo puedo observar, porque Dios estaría fuera de espacio-tiempo. Y lo único observable es lo que está dentro del espacio-tiempo. Por lo tanto, cuando alguien nos pregunta o nos dice si podemos comprobarle a Dios, le tenemos que decir que aquel que compruebe la existencia de Dios por el método científico, eso que comprobó no sería Dios. Sí, no puede ser Dios. No puede ser Dios. Exacto. ¿No? Entonces la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente decimos, bueno, aquí por fe crea, y a Dios no. Porque si bien es cierto la Biblia, como decíamos, dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, también es verdad que la Biblia dice, por ejemplo, en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ese conocer tiene que ver con entender, con llegar al conocimiento. Entonces, es verdad que nosotros no podemos comprobar a Dios, porque eso únicamente lo puede hacer el método científico. Otro ejemplo de esto es si yo le pregunto, pastor, ¿usted ama a su esposa? Usted me diría, sí. La pregunta es, ¿el método científico puede comprobar que usted ama a su esposa? No, porque es el amor que usted le tiene a su esposa, no es observable, no se puede atrapar en un tubo de ensayo. Entonces creo que ha quedado claro que si yo me acerco a la probabilidad de la existencia de Dios, al entender, mejor dicho, la existencia de Dios, esto no puede ser vía método científico. Entonces, ¿vía qué puedo yo demostrar ahí sí a una persona que Dios existe? Tengo que utilizar una disciplina de la teología que es la metafísica. Y en esta palabra hay que tener cuidado porque muchas personas piensan que la metafísica es, no sé, una meditación mística, algo abstracto, mágica, estar con candelas haciendo una cosa de trasladar mi cuerpo. Y no, la metafísica en teología significa el estudio de las primeras causas. Entonces, si yo voy a estudiar a Dios, pensemos que yo no sé si Dios existe, Dios sería la primera causa. No importa si yo no crea en Dios. Es más, el ateo no cree en Dios. Pero cuando dice que no cree en Dios, ¿sobre qué no cree? No cree sobre la primera causa. Exacto. Entonces, cuando yo no puedo negar algo que estoy afirmando. Exacto. Entonces, desde el momento que digo Dios no existe, ya existe. O por lo menos me hago la idea de quién es Dios. Exacto. Y de quién me estoy haciendo esa idea, de un ser que es todopoderoso, que está fuera de espacio-tiempo. Entonces, eso le pertenece a una disciplina que se llama la metafísica, que estudia las primeras causas. Entonces, ¿podemos nosotros demostrar racionalmente que Dios existe? Sí. Ojo a la palabra, podemos demostrarlo, que significa llevar argumentos plausibles, más allá de toda duda razonable, que Dios existe, sí. No podemos comprobar, ya dijimos, porque eso le pertenece al método científico. Ahora, ¿cómo lo demuestro? Bueno, la apologética... Pero vamos a sintetizar, vamos muy rápido. Sí. ¿Podemos demostrarlo? No comprobarlo. No. Aunque aquellos que hemos creído en el Señor lo hemos comprobado en nuestra propia vida. En la experiencia. En la experiencia personal. Pero sí se lo puedo demostrar a cualquiera que no cree. Se lo puedo demostrar porque la demostración tiene que ver con un acercamiento a la verdad. Claro, yo no me puedo acercar a lo completo del ser, porque Dios es el ser que capta toda la realidad. Es decir, Dios es la realidad misma. No puede haber algo más allá que Dios. Siendo eso, yo no puedo pretender que yo me puedo acercar al todo de Dios. Es más, ni nos podemos acercar el científico a todo lo que puede observar. Por ejemplo, la física cuántica les causa un gran problema ahora a los científicos y es muy difícil, digamos, acercarse a la verdad de la física cuántica. Imaginémonos cuán difícil será acercarnos a la grandeza de Dios desde el punto de vista racional. Pero hay intentos que se pueden hacer y quizá el primer intento de esto es entender qué no es Dios. Porque para saber si Dios existe, tenemos que decir, bueno, ¿qué es aquello que estamos llamando a la existencia a los cristianos, diciendo que existe? Y para eso tenemos que entender, para mí me gusta siempre los negativos, que no es Dios. Y aquí hay otro juego de memes, vernáculo, coloquial, que le dicen a uno, bueno, los cristianos tienen a Jesús.
es su Dios. Pero bueno, los egipcios tenían al dios Ra, los mayas tenían a la diosa Ichel, los griegos tenían a Apolos, tenían a Zeus, etc. Es lo mismo. En la historia, la humanidad ha creado, se ha hecho a sus dioses. Pero la gran diferencia es que todos los dioses, habidos y por haber, y cualquiera que usted me mencione, es un Dios que no es incausado. Todos los dioses creados están dentro del espacio y tiempo. Por ejemplo, los griegos. Los griegos creían en varios dioses, eran politeístas. Y los griegos creían que los dioses estaban en el Olimpo. Pero el Olimpo no estaba fuera del espacio-tiempo. El Olimpo estaba aquí en nuestro cosmos. Tanto es que ellos hacían humanos, eran humanoides esos dioses. Esos dioses tenían manos, tenían brazos, se discutían, se peleaban entre sí. Tenían sentimientos humanos. Zeus, por ejemplo, que era... tenían hijos, reproducción sexual. Zeus, por ejemplo, era como un presidente con poder, pero él no era el creador, el gran... Y tampoco era todopoderoso, ninguno de ellos. Igual Ichel en los mayas, Quetzalcóatl en los aztecas. Entonces todos podemos ver que son dioses, llamémosles, pero que esos dioses están sujetos al espacio-tiempo. Hay un meme, no sé si usted recuerda, no sé si vio esa película de Marvel, se me olvidó el nombre, la película de sale Thanos, que es este villano Infinity, que quiere, no sé qué. Sí, no me recuerdo. Pero solo de Star Wars me puede hacer preguntas, de Marvel no. Pero hay alguien que ponía, ¿quién ganará en una batalla? ¿Thanos o Jesús? A mí me gusta pensar estas preguntas porque uno dice, ¿quién realmente ganaría? Pero es que no debería estar en discusión. ¿Pero por qué no debería estar en discusión? Porque Thanos lo vemos que hace todo un esfuerzo para poder encontrar las joyas, las perlas, para poder así encontrar todo el poder. Entonces es un Dios, llamémosle, es un poderoso que tiene que buscar cosas para tener poder. Pero el Dios que nosotros apelamos no es un Dios que tiene que buscar algo para completarse, ¿no? Es todo Él. Entonces, lo que podemos ver es que no importando qué Dios traigamos, ninguno es el Dios que los cristianos podemos imaginar, ni siquiera es el Dios que los ateos pueden imaginar. Porque cuando los ateos niegan a Dios, no están negando a Thanos. No están negando a Zeus, no están negando a Ra. Los ateos están negando, en todo caso, a ese Dios incausado, espacial, y siendo que lo pueden imaginar tan grandioso, no es imposible racionalmente pensar que entonces eso grande que podemos imaginar exista. Qué lindo. Me pareció poesía escucharlo en este momento porque ese Dios es en el que yo creo, ¿verdad? Ese es el que nos abraza cada mañana. Y no sé si le ponemos a este programa, Andrea, Josué, le podemos poner ahí, ¿quién ganaría, Thanos o Jesús? Jonás, tenemos que ir a un corte, pero todavía no. Mucha gente vive con esa duda. ¿Duda razonable de que Dios existe? Bueno, aquí probablemente algunas personas no estarán de acuerdo conmigo. Yo creo que no tenemos que estar todos de acuerdo con todos. Yo creo que hay dudas de estar completamente en una búsqueda del no Dios. Es decir, yo empeño mi vida a demostrar que Dios no existe. No me interesa ni siquiera encontrar a Dios, me interesa encontrar el no Dios. Ese papel es un papel totalmente, me convierto en un adversario de Dios. Porque, repito, no lo quiero encontrar. No es una búsqueda sincera, vamos a decir. Yo quiero siempre saber que no hay Dios. Y eso tiene que ver más con nuestra vida. Si hay un Dios, entonces yo ya no soy el Dios de mi vida. Entonces eso tiene que ver más con mi carácter. Habla más de mí que de Dios, si existe o no existe. Ahora, hay una duda que es una duda, creo yo, razonable de aquellos que todavía no han abrazado la fe, que racionalmente les asalta, por todo esto que hablamos del modernismo, les asalta esa duda, bueno, ¿existe Dios? Hay toda una agenda, como usted dice, de negar a Dios. Yo creo que hay una duda razonable de una persona que sí está sinceramente buscando a Dios, pero hay algo racionalmente que lo impide acercarse a Dios. Y hay otra duda que tienen los cristianos. Y si quiere la dejamos ahí. Ahí dejémosla. Porque vamos al corte. Estamos hablando de si Dios existe. Estamos hablando hasta de Thanos, señores. Volvemos. Con ustedes, Vladimir Rivas. Gracias por continuar con nosotros haciendo radio en este espacio que hemos diseñado para la
Oiga, para la reflexión, para la meditación de la palabra, para pensar en tantas cosas. Así es que hemos invitado a un buen amigo de la casa, bueno, miembro de Iglesia con Paz, amigo de hace muchos años, que para mí es un honor llamarlo así, por todo lo que aporta, por todo lo que suma, por todo lo que ha hecho en su carrera. Y en los últimos años, pues Jonás se ha estado dedicando al estudio de la palabra de Dios, de la filosofía, de la teología. Y pues por eso cuando tenemos temas peludos, pues lo llamamos a usted, Jonás. Nos habíamos quedado hablando de esta gente que tiene dudas sobre la existencia de Dios, y me hablaba de 3 tipos. Me hablaba del que busca, del que tiene una duda eterna y no quiere quitársela, sino más bien quiere afirmarla, que realmente lo que él tiene es un problema personal. Para mí, esa gente que busca no encontrar a Dios, el problema lo tiene en su infancia, el problema lo tiene en los golpes que la vida le ha dado. Es bien fácil cuando uno está dañado, cuando uno está herido, cuando uno está lastimado. Es bien fácil no creer en Dios. O sea, cuando alguien me dice a mí, no creo en Dios, lo que realmente me está diciendo es, me han dañado demasiado, ¿verdad? Cuando uno vivió feliz, vivió en las condiciones correctas, en un ambiente de amor, pues es tan fácil encontrar a Dios. Es muy fácil. Y hablábamos de una segunda duda, de aquel que de verdad la tiene una duda que, ¿será que Dios existe? Por alguna crisis, por algo que oyó, por algo que vio. Y me hablaba de una tercera, que es la que quedamos pendientes. Y en ambos casos, los primeros no han abrazado la fe. Pero está el tercero, que es un cristiano que ya abrazó la fe, un cristiano que se congrega, que va a la iglesia y que comienza a tener una duda existencial. Esta duda es una duda muy compleja porque la fe que uno tiene lo hace aferrarse a que Dios existe, pero por no entender qué es Dios, la razón le juega malas pasadas de tiempo en tiempo, y uno se plantea, bueno, ¿y qué tal si Dios no existiera? Y se pega uno en la mente o en la boca, pensando incluso que está blasfemando con esto. Yo creo que aquellos que siendo cristianos han pensado así, yo lo primero que les diré es, si hay dudas genuinas, como cualquier hijo que llega con una duda genuina al padre, el padre lo va a abrazar y no lo va a aborrecer, siempre y cuando esta duda sea genuina. Pero creo que el problema de esto, del segundo y quizás del tercer punto, es que muy poco hablamos del ser de Dios, de quién es Dios. Nosotros presuponemos no solo que Dios existe, pero muchas veces presuponemos mal de quién es Dios y de qué es Dios. Menciono qué es Dios, no de una forma peyorativa como viéndolo como objeto, sino que es Él esencialmente. Nostros naturalmente diríamos, bueno, Dios es nuestro Salvador, nuestro Señor, pero lo vemos de una forma muy en la epidermis, pues, de lo que Dios es. No hemos profundizado en la esencia de Dios. Y esto es lo que causa esa duda. Lo otro es lo que nos mantiene en la fe, el que Él me salvó, Él es mi Señor, Él dio todo por mí, murió en la cruz. Pero es importante saber que es Dios, y por eso hablamos que Dios no es, entonces no puede ser como Thanos, no puede ser como Ra, como Zeus, porque estos seres son seres que están dentro de tiempo y espacio. Entonces lo primero que tenemos que entender que ese Dios, o esa fuerza, le voy a llamar fuerza no porque piense que Dios es una fuerza, sino porque estoy asumiendo ahora mismo que no sé. Solo para fines didácticos lo aclaro. Exacto. Para que piensen que soy... Los panteístas creen que Dios es una fuerza y no soy panteísta, yo soy cristiano teísta, ¿verdad? Pero lo hago solamente para entender. Si yo estoy acercándome a la existencia de Dios, yo debo decir, bueno, esa fuerza debe de estar fuera de espacio-tiempo. Al estar fuera de espacio-tiempo, quiere decir que tuvo que haber causado todo. Lo que los científicos le llaman el Big Bang. Hay pruebas científicas que el mundo fue causado en el Big Bang. Es decir, nosotros vemos que el mundo se va expandiendo. La segunda ley de la termodinámica dice que si el mundo fuera eterno, entonces se hubiera extinguido. Entonces hay algo que dice, hay algo, una fuerza, llamémosle ahora mismo, que causó el universo. Entonces es bien curioso que los ateos o los agnósticos, pero sobre todo los ateos, dicen, bueno, Dios no existe, es pensar en ese hombre, en ese señor, así como que está hablando del pecado, de lo malo y bueno, no existe, pero sin embargo a ellos les parece inverosímil eso, pero no les parece inverosímil decir que el universo se causó de la nada.
lo causó el azar. ¿Qué es más inverosímil? Sí. Que ese micrófono que usted se lo encontrara a usted en un lugar donde no sabe que existen los micrófonos, llegara a la conclusión que hubo un diseñador inteligente que lo creó, o que ese micrófono de la nada unió la carcasa con los circuitos para hacer eso. ¿Qué es más loco pensar? Sí, para mí se necesita mucha más fe para Sí, no creer en Dios es correcto. que para creer. O sea, yo cuando me encuentro con un ateo, yo lo felicito. Yo le digo, yo lo felicito porque yo no podría tener tanta fe de que la nada creó algo. Exacto. De hecho, en el mundo observable, si eso hubiera sido así, seguiríamos viendo cosas que surgen de la nada. Exactamente. Y no hay ningún caso. Ningún caso, como cuando me hablan de la evolución, ¿verdad? Que ese chimpancé era mi abuelito. Imagínense, yo digo, ¿y por qué ese chimpancé no evolucionó? Son preguntas que yo no entiendo. Estas personas que supuestamente son genios, son inteligentísimos, están aportándole a la humanidad, ¿no? No tienen explicación. Correcto. Y entonces, si avanzamos en esta duda, podemos decir, bueno, entonces Dios quiere decir que esa fuerza, le voy a llamar ahorita, esa porque supuestamente yo no sé que claro. Dios, esa fuerza tiene que ser incausada, sí, porque causó el espacio-tiempo. Tiene que estar fuera de espacio-tiempo. Al estar fuera de espacio-tiempo, no tiene presente, pasado ni futuro, porque nosotros hablamos de presente, pasado y futuro, porque eso es el tiempo. Pero si el tiempo no es creado, no ha sido creado, no existe. Pasado, presente y futuro. Entonces ese ser tiene que estar no sujeto al tiempo, por lo tanto tiene que ser eterno. Pero además cuando nosotros observamos el cosmos, vemos que está finamente ajustado. Eso se le llama el argumento del ajuste fino de la existencia de Dios. Vemos que está finamente ajustado. Si una variable, pero solo una variable, a la milésima fallara, no hubiera vida en este cosmos. Entonces, ¿cómo es posible que nuestro universo está tan finamente ajustado para que produzca vida? Eso se llaman leyes antrópicas. Entonces tenemos que decir, ya, esa fuerza es incausada, esa fuerza es inmaterial, aespacial, o sea, está fuera del espacio, fuera del tiempo, no es material, pero además es inteligente. Y para haber creado lo que creó, tiene que ser una fuerza máximamente poderosa. Entonces, si yo le quito la palabra fuerza y solo menciono hoy los atributos de esa fuerza que he inferido, diría que estamos ante un ser que es incausado, un ser que no está sujeto a tiempo, espacio, materia ni energía, es decir, es aespacial, es inmaterial, que entonces debe ser necesario y no contingente. O sea, quiere decir que es un ser que existe por necesidad de su propia naturaleza, porque nadie lo causó, pero tiene que tener máximo poder, es omnipotente, y al haber creado todo, tiene que saberlo todo, porque él lo creó, quiere decir que es omnisciente. Entonces, cuando ponemos el atributo de incausado, omnipotente, espacial, inmaterial, ser necesario, ¿de quién estamos hablando? Del Todopoderoso. Usted llámele fuerza, sí, claro. Llámele Ra, llámele como quiera. El ser máximamente grandioso e imaginable es el Dios teísta, es el Dios en el que creemos. Póngale el nombre que le ponga. Y es interesante, pastor, que los griegos, cuando hablamos de los griegos, de los dioses del Olimpo, Aristóteles, que es el padre de la lógica, y sigue siendo el filósofo de filósofos y padre de la lógica, siendo él un politeísta, él llega a la conclusión que es imposible que las causas pueden haber llegado hasta el infinito hacia atrás. Es decir, responde la pregunta Aristóteles hace miles de años, respondió la pregunta aquella que nos dicen, bueno, si Dios causó todo, si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Aristóteles se lo preguntó y ya lo respondió. Y Aristóteles decía, es imposible que haya una regresión hacia el infinito. No nos va a quedar mucho tiempo para explicar eso, pero incluso la matemática ha demostrado que es imposible ir a una regresión hacia el infinito. Es más, si el universo fuera eterno, el hoy nunca hubiera llegado. Usted agarre un papel y ponga hoy, pero usted váyase hacia el infinito. Si el infinito va para atrás, ¿cuándo llega el hoy? No hubiera nunca un hoy. Por eso es que el infinito hacia atrás es un absurdo matemático. Es un absurdo lógico. Aristóteles lo nota y dice, se sale de los dioses del Olimpo, los deja a los dioses del Olimpo, y dice, entonces lo que causó todo tiene que ser una causa primordial. Él no le llamó Dios,
El Dios seguía siendo para él Zeus, Hera. Pero él dice, tiene que haber una causa primordial a lo que Aristóteles le llama el motor primero. Dice Aristóteles, tuvo que haber un motor que fue el que causó todo. Tomás de Aquino lo retoma. Exacto. Y dice el motor inmóvil, dice Tomás de Aquino. Es decir, hay un motor que nada lo causó y que causó todo. Ahora, yo puedo decir, bueno, pero qué fácil decir que hay un ser que nada lo causó. Pero es que, ¿cuál sería la solución a esto si yo quito ese motor inmóvil? Una regresión hacia el infinito. Es decir, nuestro cosmos ha sido infinito, es decir, eterno, hacia atrás. Entonces, otra vez, ¿cómo se explica que el universo se esté expandiendo? Y que no se haya terminado nunca. Porque si el universo se expande como un globo, quiere decir que hay un momento que se va a reventar. Que es lo que los científicos le llaman el Big Crunch, ¿no? Que en los cristianos podríamos hablar un momento que el mundo va a colapsar. Físicamente. El final de los tiempos, decimos nosotros. El mundo va a colapsar. Entonces, hay una serie, ya vimos, de argumentos, tanto filológicos, es decir, lo que estudian los documentos antiguos, arqueológicos, teológicos, filosóficos, que nos van dando diferentes señales que hay un ser que es todopoderoso, incausado, necesario, no contingente, inteligente, que existe. Y eso es lo que los cristianos le llamamos Dios. Entonces, no va nada contra la razón. Usted tome estos argumentos o tome el siguiente, que es el universo se creó al azar, el universo proviene de la nada, somos una causa cósmica, y esto da otros problemas. Somos polvos de estrellas. Y eso da un problema, porque si nosotros somos polvos de estrella, entonces no tenemos moral objetiva. Sí. Porque la única forma que exista la moral objetiva es que haya un ser grandiosamente moral o todo moral que nos haya implantado esa moral objetiva. ¿A qué me refiero? El mismo ateo, si yo vengo al ateo y le robo y les pego una patada y le escupo, él se defenderá porque mirará mi acto como injusto. ¿Y quién le ha dicho a ese ateo que ese acto es injusto? ¿Quién le ha dicho a ese ateo que el matar es malo? Porque si soy polvo de estrella, esa maldad no puede existir. La maldad solo puede existir si hay un agente moral. Exacto. Que colocó e imprimió en el ser ese deseo de ser bueno. O por lo menos, si no de ser bueno, de saber que es bueno. Porque hasta el alma más pervertida sabe lo que es bueno y lo que es malo, aunque lo siga haciendo. Y ese es su diseño. Tengo que terminar, no sin antes recordarle a nuestra audiencia que lo más importante de saber de Dios es tener una experiencia con Él. Porque te podrán robar todo. Te podrán llenar de conceptos, de ideas, de filosofías, pero jamás te van a quitar la experiencia personal. Y ahí es donde yo recuerdo a aquel ciego que fue sano, que fue libre, y cuando lo increparon los religiosos de la época, le dijeron: di que ese hombre que te sanó es más malo, ese hombre que te sanó no tiene bondad. Y él dijo: miren, yo no sé quién es ese hombre. No sé quién es. No podremos en este programa ni en muchos programas explicar con detalle quién es Dios. Pero lo que sí sabemos es que antes era ciego y ahora veo. Lo lindo de Dios es disfrutarlo. Conózcalo. Le invito hoy a que lo conozca, a que se acerque, a que lo busque y a que pueda tener un encuentro con Él. ¿Es así, Jonás? Es así. Experimentar a Dios de forma personal, acercándonos a Él, creyendo que le hay, es la experiencia más maravillosa que puede existir. Gracias por haberme acompañado. Lo comprometo para un programa, uno o dos más en estos días. Claro. ¿Le parece? Hagámoslo. Bueno, con eso nos vamos, señores. Un gran abrazo. De verdad, qué privilegio poder hacer radio con ustedes y también televisión, con uno de los máster aquí de la televisión salvadoreña. Nos despedimos. Allá aquella cámara, Jonás, digámosle adiós. Bye, bye. Gracias por quedarse con nosotros. Si desea más información, busque al pastor Vladimir Rivas en Instagram como @pastorvladimir.sb o en la red social X como @pastorvladimir. Nos escuchamos la próxima en una edición más de Mañanas con Paz.